Bienvenidos a Historias que transformaron el mundo. Todos hemos usado Adidas, zapatillas, camisetas, pantalones deportivos, aunque sea una vez en la vida. Pero muy pocos conocen la historia real detrás de esas 3 rayas. Adidas no nació como un gigante. Nació en un lavadero, en una Alemania golpeada por la pobreza, y en la mente de un joven zapatero obsesionado con una sola idea: hacer que los atletas rindieran mejor. Así que hoy en Historias que transformaron el mundo te presentamos la historia de Adidas y cómo un taller improvisado terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del planeta. Nuestra historia inicia un 3 de noviembre de 1900 con el nacimiento de nuestro protagonista Adolf Dassler. Adolf nació el 3 de noviembre de 1900 en Herzogenaurach, un pequeño pueblo de Baviera, Alemania. Su familia era bastante humilde. Su padre era zapatero, mientras que su madre trabajaba como lavandera. Desde niño, Adolf entendió lo que era el trabajo duro. No había juguetes caros, ni tiempo libre de sobra. Había cuero, hilo, martillos y largas horas de trabajo. Pero a diferencia de otros niños, Adolf no veía el oficio de su padre como una condena. Lo veía como una oportunidad. Le gustaba el deporte. Corría, saltaba, jugaba fútbol. Y mientras los demás solo jugaban, él observaba. Observaba cómo resbalaban los atletas y cómo perdían estabilidad con el calzado clásico. Y de ahí nació una idea que nunca lo abandonaría. El zapato no debía ser solo protección, debía ser una herramienta. Así que en 1920, con apenas 20 años, transformó el lavadero de su madre en un pequeño taller de zapatos. Allí comenzó todo. No tenía maquinaria moderna, no tenía capital, solo tenía creatividad, disciplina y una obsesión. Al principio fabricaba pantuflas y calzado sencillo, nada especial, nada que lo diferenciara de los cientos de zapateros en Alemania. Poco después, su hermano mayor, Rudolf Dassler, se unió al negocio. Rudolf era todo lo que Adolf no era: extrovertido, ambicioso, excelente vendedor. Adi era el cerebro técnico, Rudy la cara del negocio. Juntos fundaron una pequeña fábrica artesanal de calzado. El negocio crecía lentamente, pero Adolf quería más. Quería hacer los mejores zapatos. Adolf comenzó a experimentar. Probó diferentes tipos de suelas, materiales y formas, pero lamentablemente para él la mayoría fracasaban, aunque esto no lo detuvo. Siguió intentando. Pasaba noches enteras pensando en una pregunta muy concreta: ¿cómo lograr que un atleta tenga mejor agarre al correr? La respuesta no estaba en el diseño bonito, estaba en la fricción con el suelo. Trabajando junto a unos herreros locales, empezó a experimentar con clavos metálicos incrustados en la suela. No fue fácil. Los primeros modelos eran pesados e incómodos. Algunos se rompían durante la carrera, pero poco a poco Adolf fue perfeccionando el diseño, ajustando el tamaño de los clavos y su posición, la profundidad exacta. Cuando finalmente lo logró, el resultado fue inmediato. Los atletas corrían más rápido, se resbalaban menos y tenían mayor estabilidad al impulsarse. Habían nacido los primeros botines del mundo. El impacto fue enorme. Por primera vez, el calzado deportivo ofrecía una ventaja real. Y no era solo ropa bonita, también era tecnología. Así que la demanda empezó a crecer rápidamente. Atletas locales, equipos regionales y competidores profesionales comenzaron a hacer pedidos. De repente, el taller les empezó a quedar pequeño. Los pedidos llegaban en grupos enormes, en cantidades que el lavadero de su madre simplemente no podía soportar. El espacio era mínimo y las máquinas rudimentarias. Se trabajaba desde que salía el sol hasta que el cuerpo ya no aguantaba más, pero todavía lo podían seguir usando. Adolf pasaba horas en el taller. No aceptaba errores. Para él los zapatos no eran un simple producto. Era una promesa al atleta que lo iba a usar. Con el tiempo, se fue mejorando el diseño de los zapatos. Redujeron el peso, cambiaron la forma y ajustaron milimétricamente cada pequeño detalle que nadie más consideraba. Este trabajo duro y creatividad tuvo consecuencias positivas para la empresa.
Los atletas que usaban sus zapatos hablaban entre ellos y se los recomendaban. Decían que con esos clavos el suelo se sentía distinto, que podían impulsarse mejor y corrían con más confianza. Y esa reputación empezó a crecer más rápido que la propia fábrica. Eso hizo que ahora sí el taller de su madre ya no pudiera soportar tanto trabajo y tanta demanda. Y es así que Adolf y Rudolf decidieron cambiar el taller por una más acorde con sus necesidades. Pero se toparon con un problema: el dinero todavía no les alcanzaba. Aunque estaban teniendo mucho éxito, el coste de creación de los zapatos era muy elevado, y a eso hay que sumarle que para principios de los años 20 la inflación en Alemania era brutal, y eso les dejaba márgenes de ganancia bajos. Aún así, Adolf insistió y convenció a Rudolf de reinvertir absolutamente todo lo que ganaban. Finalmente, lograron alquilar un pequeño edificio industrial en Herzogenaurach. No era fábrica, pero comparado con el taller de su madre, era un cambio brutal. Ese fue el primer taller real de los hermanos Dassler. 1925. Las zapatillas con clavos ya eran el producto principal de la fábrica. No se parecían a nada que existiera en ese momento. Eran toscas, sí, pero funcionales. Y eso bastaba. Los pedidos empezaron a llegar desde otras ciudades, luego desde otros estados alemanes. La fábrica crecía y su reputación también. En 1928, los hermanos Dassler dieron otro paso importante. Adquirieron un edificio aún más grande y registraron oficialmente la empresa como fábrica de calzado deportivo. A partir de ahí, todo se aceleró. La producción aumentó. La fábrica llegó a producir cientos de pares al día. Adolf comenzó a experimentar con distintos tipos de clavos. Según el deporte, atletismo, fútbol, entrenamiento. Ese mismo año, sus zapatillas se utilizaron por primera vez en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. A principios de los años 30, los hermanos Dassler ya eran conocidos en el mundo deportivo alemán. Y Adolf tenía claro cuál era el siguiente objetivo: los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936. Adolf fue directamente a hablar con los atletas, les ofrecía sus zapatillas, escuchaba sus dudas, ajustaba el calzado según sus necesidades. Uno de esos atletas fue Jesse Owens, un corredor estadounidense que no encajaba en la imagen que el régimen nazi quería mostrar al mundo. Pero Adolf no veía política, veía el rendimiento. Así que Owens aceptó. Owens ganó 4 medallas de oro y rompió varios récords mundiales. El mundo entero habló de él y, sin darse cuenta, también habló de las zapatillas que llevaba puestas. Desde ese momento, los atletas comenzaron a buscar los zapatos de los hermanos Dassler. La fama llegó, las ventas se dispararon, pero la historia estaba lejos de ser perfecta. Tras el éxito en los Juegos Olímpicos, los pedidos llegaban de toda Alemania y luego de otros países europeos. Adolf seguía concentrado en lo mismo de siempre: mejorar el producto. Rudolf, en cambio, pensaba cada vez más en expansión, poder e influencia. Y entonces el mundo volvió a cambiar. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Alemania entró en una etapa oscura. La economía se volcó a la guerra. Las fábricas privadas comenzaron a ser controladas por el Estado. La empresa de los hermanos Dassler no fue la excepción. Ambos eran miembros del partido nazi, algo común en aquel contexto para poder seguir operando, pero eso no los protegió. La producción de calzado deportivo empezó a verse como algo innecesario. El régimen exigía que las fábricas contribuyeran al esfuerzo bélico. Los hermanos fueron enviados al frente. Cuando la guerra terminó en 1945, Alemania estaba destruida. Rudolf fue arrestado por las fuerzas estadounidenses. Fue enviado a un campo de prisioneros de guerra. En 1946, Rudolf regresó del campo de prisioneros, pero ya no era el mismo. Nada volvió a ser igual. Las discusiones se volvieron constantes. La confianza se rompió. Los hermanos intentaron volver a trabajar juntos, pero ya no podían. Cada decisión terminaba en discusión. Cada error se convertía en acusación. La guerra no solo había destruido un país, había destruido una familia. Y muy pronto esa ruptura sería definitiva. Finalmente tomaron la decisión de separarse. Nunca más volverían a hablarse. Rudolf fundó su propia empresa, a la que llamó Puma.
Adolf creó una nueva marca combinando su apodo y su apellido, Adidas. El antiguo negocio familiar desapareció. Nacieron dos marcas rivales, dos hermanos enfrentados hasta el final de sus vidas. En 1949, Adidas fue registrada oficialmente. Poco después, Adolf añadió una tercera raya al antiguo diseño y patentó el logo que hoy todos reconocemos. Poco tiempo después, Adolf comenzó a enfocarse en un deporte en particular, el fútbol. El juego era duro, los campos se envarialaban con facilidad, la lluvia convertía el césped en una trampa resbalosa, los jugadores se resbalaban y perdían estabilidad. Adolf pasó semanas observando partidos, mirando cómo se movían los jugadores. Adolf empezó a experimentar con algo que nadie había intentado: tacos intercambiables. Tacos que podían quitarse y reemplazarse. Los botines Adidas con tacos intercambiables estaban listos. Pero ahora necesitaba algo más. Una oportunidad para demostrarlo. Esa oportunidad llegó con el Mundial de Suiza en 1954, cuando la selección alemana ganó la Copa del Mundo en el famoso Milagro de Berna, usando botines Adidas con tacos intercambiables. Otra innovación, otro golpe maestro. Tras el Mundial de 1954, Adidas dejó de ser solo una fábrica de zapatos. Se convirtió en un referente mundial del deporte. Las puertas se abrieron de par en par. Selecciones nacionales, clubes, atletas. Todos querían trabajar con Adolf Dassler. Durante los años 60, Adidas comenzó a ampliar su gama de productos. Ahora llegaban bolsos deportivos, ropa técnica y equipamiento pensado específicamente. El 6 de septiembre de 1978, Adolf Dassler, a sus 77 años, se fue de este mundo, dejando un legado imborrable en la historia del deporte. Tras la muerte de Adolf Dassler, la empresa entró en crisis. En los años 80, nuevos competidores como Nike y Reebok apostaron fuerte por el marketing y el mercado estadounidense. Adidas perdió terreno, perdió relevancia. Hasta que, en los años 90, una nueva dirección tomó decisiones duras: reestructuración total, producción en Asia y una inversión agresiva en marketing y diseño. Adidas volvió a levantarse. Hoy, Adidas es un gigante global, produce cientos de millones de zapatillas al año, viste a atletas, equipos y selecciones en todo el mundo. Pero detrás de todo eso, hubo un zapatero que nunca buscó la fama ni la riqueza. Adolf Dassler solo quería una cosa: que los atletas fueran mejores gracias a sus zapatos. Y quizás por eso es que Adidas y las tres rayas se han convertido en la marca número 1 a nivel mundial de calzado y ropa deportiva del mundo entero. Todo gracias a que un zapatero quiso siempre buscar mejorar su producto. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, me ayudarías dándole like y suscribiéndote. Nos vemos en el próximo video de historias que transformaron el mundo.